Mi marido fingió su muerte, dejándome con 2 hijos pequeños y mis suegros paralíticos. Lloré hasta secarme. Le organicé un funeral del siglo y publiqué la noticia por todas partes. Inmediatamente después, contacté a un abogado para tramitar el certificado de defunción, darlo de baja en el padrón y transferir todas sus propiedades a mi nombre. Cuando mi marido regresó del extranjero con su amor de la infancia, se quedó petrificado. Estaba haciéndome un tratamiento facial en un spa en el centro de Madrid cuando sonó el teléfono con un número desconocido. La voz de un hombre al otro lado era muy seria, hablando despacio, como si eligiera cada palabra para evitar que me derrumbara allí mismo. ¿Es usted familiar del señor Javier? Soy agente de la Guardia Civil. Lamentamos informarle que el yate en el que el señor Javier viajaba con un grupo de turistas ha sufrido una explosión en la sala de máquinas en alta mar. Las labores de búsqueda han concluido. Se ha confirmado que el señor Javier no ha sobrevivido. Cerré los ojos, la mascarilla facial todavía fresca sobre mi piel. Si hubiera sido hace 3 años, probablemente me habría desmayado. Pero en ese momento, una punzada me recorrió la comisura de los labios, como si quisiera echarme a reír. ¿Muerto? Si no fuera porque hace 10 minutos mi detective privado me había enviado una foto tan nítida que se veía cada pelo, quizá me lo habría creído. En la foto, mi difunto marido llevaba un bañador floreado, tumbado en una hamaca en una playa privada. A su lado estaba Laura, su amor de la infancia, de piel blanca y labios rojos, inclinada para aplicarle protector solar, sonriendo como si acabara de ganar el mundo entero. Respiré hondo, clavándome las uñas en el muslo para que mi voz temblara, como la de una esposa que acaba de perder a su marido. ¿Qué ha dicho? ¿Está seguro? Mi marido estaba muy sano. Cálmese, señora. Hemos encontrado su documentación y sus efectos personales. La escena era devastadora. Las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Solté un sollozo, lo suficientemente convincente para que al otro lado me creyeran. Luego colgué, me arranqué la mascarilla y me miré directamente al espejo. En el espejo no había una viuda desesperada, solo una mujer de ojos brillantes, labios secos y una calma tan fría como el agua de un pozo. Me llamo Elena. Hace 3 años, oculté que era hija de buena familia y me casé con Javier, llena de confianza y esperanza. Usé mi dinero, mis contactos y el prestigio de mi familia para convertirlo de un chico de provincias a un empresario de renombre. Cuando la empresa empezó a prosperar, Javier comenzó a criticarme, diciendo que solo sabía gastar dinero y quedarme en casa de adorno. Luego trajo a Laura y me habló con un tono pomposo, como si me estuviera dando un sermón. Elena, un hombre de éxito necesita una mujer que comparta su carrera. Eres demasiado buena, demasiado buena. Es verdad, demasiado buena. Tan buena que le hice pensar que podía fingir su muerte, llevarse el dinero al extranjero y dejarme con 2 hijos y 2 ancianos a mi cargo. El teléfono volvió a vibrar. Era mi suegra, Pilar. Elena, la policía me ha llamado. Javier, ¿de verdad ha muerto, hija? Dios mío, hija mía, ¿cómo voy a vivir ahora? Lloraba a gritos, pero entre sus sollozos pude oír pánico y cálculo. Javier no solo era el pilar de la casa, sino también su máquina de hacer dinero. Suspiré, suavizando la voz como una nuera obediente. Mamá, tranquilízate. Voy para allá ahora mismo. Tenemos que despedir a Javier como se merece. Se calló un instante, como sopesando mis intenciones. Sí. Vuelve a casa. Aquí todo es un caos. Colgué. En mi cabeza ya había montado una obra de teatro completa. Él quería actuar, pues yo actuaría a lo grande. Él quería morir, pues yo lo mataría de verdad, legalmente. Llamé a mi asistente, con voz seca y concisa. Resérvame el tanatorio más grande de la ciudad. El velatorio será en 3 días. Contrata coches fúnebres, flores blancas, todo tiene que ser impecable. Invita a los medios, cuantos más, mejor. Luego llamé a mi abogado, el señor Salas, que había trabajado para mi familia durante años. Señor Salas, necesito tramitar un certificado de defunción, dar de baja en el padrón y gestionar la transferencia de bienes. Lo necesito todo rápido. Quiero que el mismo día del funeral esté todo resuelto. El señor Salas guardó silencio un segundo y luego me hizo una pregunta muy directa. Elena, ¿estás segura? Miré la foto que me había enviado el detective, donde Javier sonreía bajo el sol. Segura, señor Salas. 3 días después, Madrid parecía envuelta en un viento gélido. El funeral de Javier se organizó como un gran evento. Una larga fila de coches negros, coronas de flores blancas cubriendo toda la fachada. La foto de Javier para el velatorio fue elegida con esmero. Un rostro luminoso, ojos amables, como si nunca hubiera traicionado a nadie. Es increíble cómo, con la luz adecuada, se puede convertir a un canalla en una buena persona.
Yo vestía de luto, con una flor blanca en la solapa. Me puse un maquillaje pálido, los ojos enrojecidos y los labios descoloridos. Me paré frente al féretro, inclinando la cabeza justo cuando las cámaras me enfocaban. No necesitaba llorar de verdad, solo necesitaba que la gente me creyera. Mi suegra, Pilar, estaba en una silla de ruedas. Mi suegro, Joaquín, que había sufrido un ictus, yacía inmóvil. Hice que los trajeran para completar el cuadro. Mis dos hijos, Leo y Sofía, se aferraban a mis piernas. Aún no entendían todo, solo sabían que hoy todo el mundo vestía de tristeza, y decía que papá se había ido lejos. Me acerqué al micrófono, todas las miradas puestas en mí. Oía los susurros de los parientes, de los socios, de aquellos que habían venido más por curiosidad que por compasión. Hablé despacio, con la voz quebrada en el momento justo y dejando pausas en el lugar adecuado. Javier, cuando vivía, solía decirme que la vida es corta, que hay que vivir con decencia. Yo no pude estar con él hasta el final. Me detuve, respiré hondo e incliné la cabeza. La gente empezó a sollozar. Oí a alguien decir, «Pobrecita Elena». Levanté la vista. Mi mirada se endureció un instante, como la de una mujer acorralada. Para que Javier descanse en paz, y para que los vivos podamos empezar de nuevo, hoy mismo, delante de nuestros familiares y de todos ustedes, iniciaré los trámites para declarar su fallecimiento y darlo de baja en el padrón, tal como exige la ley. Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, algunos sin entender, otros extrañados, otros asustados por mi determinación. Pero no me importaba. El señor Salas lo tenía todo preparado. Sacaron los documentos. El funcionario del registro civil y las personas de los organismos pertinentes estaban presentes. Entregué la documentación, firmé, manteniendo la mano firme. Incluso pregunté con cuidado sobre cada apartado, como si estuviera tramitando los papeles de un extraño y no de mi marido. Mi suegra dejó de llorar y me tiró de la manga, con voz apremiante. «Elena, cuando termines con esto, ¿qué pasará con el patrimonio?» Javier dejó bastante, ¿verdad? La miré, con una suavidad etérea. «Mamá, no te preocupes, yo me encargo de todo. Soy su esposa. No dejaré que ni tú ni papá salgáis perjudicados». Ella suspiró aliviada. Sus ojos brillaron como si viera dinero. Solo yo sabía que esa herencia se convertiría en una trampa. Esa noche, después del funeral, no volví a casa directamente. Llevé a mi suegra a terminar los últimos trámites. No paraba de insistir. «Rápido, hija, rápido. No vaya a haber complicaciones». Cuando el sello se estampó y el documento final estuvo en mi mano, sentí como si tuviera la soga que Javier mismo se había puesto al cuello. Salí de la oficina. Una ligera llovizna caía sobre Madrid. Mi suegra, sentada a mi lado, abrazaba con fuerza una urna que, sin ella saberlo, solo contenía algunos objetos de reemplazo. Algo que preparé adrede para que la función fuera completa. Me miró. Su voz ya no denotaba miedo, solo codicia. «Ahora volvemos a casa y hablamos de la herencia, ¿verdad, hija?» Giré la cara hacia la ventanilla. La lluvia trazaba largos surcos en el cristal. «Sí, volvemos a casa. Yo también estoy esperando. Es hora de aclarar las cuentas». En mi mente, visualicé la escena de Javier volviendo a España con Laura, entrando en la que fue su casa para descubrir que todo había cambiado de dueño, de cerradura, de nombre. No lo entendería, porque desde el momento en que lloré frente a su féretro, ya no era la esposa buena. Era la mujer que, de pie entre las cenizas, comenzaba a reconstruir su vida con las manos limpias. Pero mi corazón había aprendido a ser duro como una piedra. Al llegar a casa, antes de que pudiera quitarme los zapatos de luto, mi suegra ya había entrado con su silla de ruedas en el salón. Su voz estaba ronca de tanto llorar, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. «Elena no era mía. Ya que los papeles están hechos, dime, la casa, los coches, las cuentas de ahorro. ¿Qué dejó Javier?» «Soy vieja. Tu padre está ahí postrado, y los niños son pequeños. Tengo que pensar en el futuro». Dejé el bolso y miré a mi suegro, inmóvil en la cama junto a la ventana. Joaquín respiraba con dificultad, los ojos cerrados, junto a un tensiómetro y varios medicamentos. El olor a bálsamo se mezclaba con el del incienso del funeral que aún impregnaba la casa. Era un ambiente sofocante y amargo. Leo y Sofía se sentaron a mis pies. De vez en cuando seguían preguntando, «Mamá, ¿dónde ha ido papá?» Acaricié el pelo de mis hijos, tragándome el nudo en la garganta. Aunque Javier merecía un castigo, mis hijos eran solo niños. Para ellos, papá era quien los había llevado sobre sus hombros. Me volví hacia mi suegra, con mi tono suave de siempre. «Mamá, cálmate.
Le he pedido al señor Salas que prepare toda la documentación conforme a la ley. Esta noche nos sentaremos tú y yo, con él presente, para hablarlo todo con claridad. Así mañana podremos ocuparnos de los gastos del hospital de papá y de la matrícula de los niños. Al oír las palabras conforme a la ley, mi suegra se detuvo un instante, y luego asintió enérgicamente, como si temiera que cambiara de opinión. Sí, sí, llama al abogado. Organízalo todo para que papá, los niños y yo estemos cubiertos. Entré en la cocina a preparar una infusión de jengibre. Mis manos se movían mecánicamente, pero en mi mente resonaba una voz extraña, la voz de la lucidez. Hace 3 años, amaba a Javier y aceptaba ceder para mantener la paz en la familia. Ahora, mantenía esta casa unida con una cuerda rígida, aunque envuelta en una capa de terciopelo. Mientras vertía el agua, recordé todas las sumas de dinero que le había dado a Javier. El capital para fundar la empresa, el dinero para el coche, para sus contactos, para pagar los salarios en los meses difíciles. Había creído que un hombre con ambición sería agradecido. Olvidé que hay un tipo de hombre que solo es agradecido cuando te necesita. Cuando tiene las alas para volar, ve a la mujer a su lado como una sombra. Mi teléfono vibró. Un mensaje del detective, una línea corta y una nueva foto. En ella, Javier y Laura estaban frente a la recepción de un hotel, junto a un cartel con el nombre de un complejo turístico. Javier sonreía, con el brazo sobre los hombros de Laura, con el aire de alguien que acaba de escapar de su antigua vida. Debajo de la foto, el detective escribió: se preparan para cambiar de lugar. Parece que van a tomar un vuelo. Bloqueé la pantalla, respirando hondo. Se creía muy listo, pero en ese mismo instante, en esta casa, todo lo que una vez fue suyo empezaba a escapársele de las manos. La puerta se abrió. Era el señor Salas, con la camisa remangada y un maletín de documentos bajo el brazo. Me saludó y luego a mi suegra, con la debida formalidad. Buenas noches, señora Pilar, señor Joaquín. Buenas noches, Elena. Mi suegra no respondió con mucha cortesía. Lo atrajo hacia ella como si fuera una caja fuerte. Señor Salas, explíquemelo todo con claridad. Javier ha muerto. Elena es su esposa, pero yo soy su madre y su padre sigue vivo. ¿Cómo se reparte esto? El señor Salas se sentó, abrió el maletín y, con voz serena, pronunció cada palabra con precisión, como si temiera que se malinterpretara una sola coma. Señora Pilar, según el certificado de defunción y la documentación presentada a efectos legales, el señor Javier ha fallecido. Los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio, si no hay testamento, deben liquidarse y repartirse entre los herederos legales. Mi suegra asentía, como si estuviera a punto de oír el sonido del dinero. El señor Salas me miró un instante y continuó. Pero antes de hablar del reparto, debo mencionar algo importante. El señor Javier tenía obligaciones financieras, es decir, deudas. Mi suegra pareció recibir un jarro de agua fría. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Su empresa iba bien. Puse el vaso de infusión delante de ella, con un tono de autoinculpación. Yo tampoco lo sabía, pero el señor Salas lo ha investigado. Me temo que Javier pidió préstamos a mis espaldas. Mi suegra se giró bruscamente hacia el abogado, con los ojos desorbitados. Dígame, ¿de cuánto es la deuda? El señor Salas sacó varios papeles y los puso sobre la mesa. Préstamos personales, recibos de dinero y algunos contratos de aval. La suma total asciende a unos 350.000 euros. A Pilar se le abrió la boca y el sonido que emitió fue como el de un plato al romperse. ¡Dios santo! ¿350.000 euros? Estaba loco. ¿Cómo se atreve a pedir tanto sin decírmelo? Vi cómo le temblaban las manos. Ya no lloraba. Tenía miedo. Para alguien como ella, el mayor temor no era perder un hijo, sino perder dinero, y encima, tener que pagar. El señor Salas continuó, con la misma voz monótona. Para que lo entienda, si usted acepta su parte de la herencia, también deberá asumir la responsabilidad de pagar las deudas en proporción a lo que reciba. Si usted y el señor Joaquín quieren su parte, también deben tener en cuenta esta deuda. Mi suegra golpeó el brazo de la silla de ruedas y gritó: «No, no acepto nada. Soy vieja. ¿De dónde voy a sacar 350.000 euros para pagar? Elena, tú eres su mujer. Paga tú». Me sobresalté, como si me hubieran abofeteado, pero no podía enfadarme. Bajé la cabeza, con voz suave pero firme, como una buena nuera. «Mamá, soy su esposa. Cuidaré de ti, de papá y de los niños. No os abandonaré. Pero la deuda de Javier debe resolverse según la ley. No puedo asumirla toda yo sola, tengo 2 hijos que mantener. Y los gastos del hospital de papá, solo soy una mujer, no un cajero automático». Mi suegra me señaló con el dedo, la voz ronca de rabia.
¡Qué bien hablas! Pero tú eres rica. Sé que tu familia tiene dinero. La miré y de repente sentí un ardor en los ojos, no de dolor, sino de ver claramente el rostro de un afecto familiar miserable. Antes, cuando Javier tenía dinero, ella me servía la comida y me llamaba su nuera buena. Ahora que Javier estaba muerto, me usaba como escudo para las deudas. Tragué saliva y dije, suspirando: Mamá, si crees que soy rica, entonces deberías confiar en que no soy tan tonta como para hacer algo ilegal y que mis hijos carguen con la vergüenza. Solo quiero que todo esté claro para que Javier descanse en paz. El señor Salas deslizó un papel hacia mi suegra. Sus palabras fueron como un cuchillo frío. Si le preocupa la deuda, señora Pilar, puede firmar un documento de renuncia a la herencia. Del mismo modo, si el señor Joaquín no puede firmar, se procederá a través de la tutela legal, un proceso muy estricto. Al renunciar, no recibirá nada relacionado con la herencia, pero tampoco asumirá las deudas correspondientes. Mi suegra miró el papel como si fuera una serpiente. Sus labios musitaron. Si renunció, no obtengo nada. Puse una mano en su hombro. Mi voz se suavizó como si la estuviera consolando de verdad. Mamá, mientras vivas papá y tú, yo os cuidaré. Pero con una deuda de 350.000 euros, temo que vengan a reclamarla a casa y el susto te afecte a ti y empeore a papá. Si firmas la renuncia, al menos no te verás involucrada. Pilar me miró, con un destello de sospecha en sus ojos. Luego miró a su marido inmóvil y finalmente al papel. Sabía que estaba sopesando, no el afecto, sino el beneficio. Un momento después espetó: Dame un bolígrafo. Firmo. Firmo para acabar con esto. Muerto. ¿Y todavía quiere arrastrar a su madre con él? El señor Salas no se apresuró. Le leyó cada línea. Ella firmó con mano temblorosa. La tinta se corrió un poco. Luego estampó su huella dactilar, roja y brillante, en el papel. Miré esa huella y sentí un frío en el alma, pero también un alivio. El vínculo legal entre Javier y su propia madre acababa de ser cortado por ella misma. El señor Salas guardó los documentos y se levantó. Elena, para tu parte, queda algo más por hacer. Mañana te acompañaré a los lugares necesarios. Recuerda guardar este documento con cuidado. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, se acercó y me susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Has hecho lo correcto, pero a partir de ahora, ten cuidado. Quien finge su muerte suele volver cuando ve que el dinero está en manos de otros. Asentí, mirando hacia el patio oscuro. El viento frío se colaba entre los árboles, como si alguien estuviera escuchando a escondidas. Al volver adentro, mi suegra ya se había cambiado de ropa y estaba sentada, erguida como alguien que acaba de escapar de un desastre. Me miró, con un tono menos agrio, pero sin una pizca de afecto. Elena, mañana encárgate de pagar esa deuda, ¿eh? No dejes que vengan aquí a montar un escándalo. La miré y luego a mis dos hijos, que se habían quedado dormidos en el sofá. Respondí en voz baja: sí, mamá, yo me encargo. Pero en mi interior otra frase resonaba más fuerte que cualquier otra. Javier, tu propia madre acaba de firmar un papel repudiándote. Cuando vuelvas, verás cuán solo estás. Y esto es solo el principio. Esa noche, cuando todos en casa dormían, me quedé sola en el salón. Solo una pequeña luz estaba encendida, suficiente para iluminar la carpeta de documentos que el señor Salas había dejado sobre la mesa. Las cifras, las cláusulas legales, yacían inmóviles, pero en mi cabeza todo se movía sin cesar. Pensé en Javier, en su aire de confianza cuando aún estaba en casa, siempre golpeándose el pecho y diciéndome: mientras yo esté aquí, no tienes que preocuparte por nada. Pensé en la primera vez que me pidió que firmara un poder notarial, diciendo que era para facilitar los negocios, y yo, confiada, firmé sin dudarlo. Y luego pensé en la foto que me envió el detective, donde él tomaba el sol junto a Laura, sonriendo como alguien que ha escapado de todas sus responsabilidades. Me levanté y fui al dormitorio de los niños. Leo dormía de lado, todavía agarrando su viejo oso de peluche. Sofía estaba acurrucada junto a su hermano, moviendo los labios de vez en cuando, como si llamara a su padre. Le subí la manta, sintiendo una punzada en el corazón. Por muy canalla que fuera Javier, a los ojos de sus hijos, seguía siendo su padre. Por eso mismo, no podía permitirme flaquear. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé gachas para mi suegro, le di sus medicinas y llamé a la enfermera para que le cambiara los vendajes. Mi suegra estaba sentada en un rincón, con cara de cansancio, pero su mirada estaba menos tensa que la noche anterior. Había firmado la renuncia, y en su mente ahora solo había un pensamiento: vivir en paz. En cuanto se fue la enfermera, me cambié para salir. Mi suegra me miró con recelo.
¿A dónde vas tan temprano? Voy al banco con el señor Salas. Hay algunas cosas que resolver para que todo quede claro y evitar problemas más adelante. No preguntó más, quizás por miedo a que sus preguntas destaparan algo desagradable. Recogí al señor Salas en la puerta. Apenas arrancó el coche, me dijo sin rodeos. Elena, he pensado mucho desde ayer. Estás dando los pasos correctos, pero debo ser sincero. Conociendo a Javier, no se rendirá. Miré por la ventanilla. Las calles de la mañana estaban llenas de gente, cada uno ocupado con su propia vida. Lo sé, yo también estoy esperando que vuelva. El señor Salas se giró hacia mí, un poco sorprendido. ¿Lo esperas? Sonreí amargamente. Sí. Quien finge su muerte para huir con dinero solo tiene dos opciones: o huye para siempre, o vuelve cuando cree que todo está a salvo. Y creo que Javier es del segundo tipo. Asintió sin decir más. Llegamos al banco. Me reuní con el gestor de cuentas y firmé cada documento. Todas las cuentas a nombre de Javier fueron congeladas según el certificado de defunción. Los bienes comunes pasaron a un estado de gestión pendiente de resolución. Todo transcurrió sin problemas, siguiendo el procedimiento. Al salir, el señor Salas me susurró: «Con este paso, le has cortado el acceso a su dinero en el país». Respondí: «El dinero es lo primero que buscará cuando vuelva». Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado era ronca y baja, como si contuviera la rabia. «Elena, soy yo». Solo 2 palabras, pero suficientes para que un escalofrío me recorriera la espalda. Me detuve en seco. El señor Salas también se paró. «¿Quién es?», pregunté, con voz firme y sin temblar. Al otro lado hubo un silencio de un segundo, seguido de una risa ahogada, una risa familiarmente odiosa. «No finjas. Sé que eres lista. Y también sé lo que has hecho». Apreté el teléfono con fuerza. «Si no tienes nada legal que decir, voy a colgar». «Elena». La voz de Javier se volvió grave. «No esperaba que llegaras tan lejos. ¿De verdad me has declarado muerto?». Cerré los ojos un instante, y luego respondí lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. «Ya estás muerto, Javier. Al menos, sobre el papel». Al otro lado de la línea, respiró con fuerza. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que borrar mi nombre lo soluciona todo? Estoy vivo y puedo volver cuando quiera». Sonreí sin emitir sonido. «¿Cómo vas a volver? Estás dado de baja en el padrón, tus cuentas están bloqueadas, tu nombre ya no figura en la dirección de la empresa. ¿En calidad de qué vas a volver?». Javier se quedó en silencio. Oía el sonido de las olas. Probablemente estaba cerca del mar. «Elena, al fin y al cabo, soy el padre de nuestros hijos». Cambió a un tono más suave. «No puedes ser tan cruel». Me giré para mirar al señor Salas. Estaba inmóvil, pero su mirada era de alerta. Volví a hablar por el teléfono. Mi voz ya no era fría, sino grave, como la de una madre. «Ya que mencionas a los niños, deberías recordar que fuiste tú quien los abandonó. Fingiste tu muerte, y dejaste que 2 niños llamaran a su padre en vano. Yo solo he hecho lo que quedaba por hacer, según la ley». «Necesito dinero», dijo Javier directamente. Su voz de repente se volvió áspera. «Solo una cantidad y me iré. No volveré a molestaros». Me eché a reír. «Por primera vez desde que empezó la llamada, todavía no entiendes nada. No es que no te dé dinero, es que ya no tengo ninguna obligación de hacerlo. Elena, no me obligues». Su voz se tornó amenazante. «Si vuelvo y monto un escándalo, ¿crees que podrás vivir en paz?». Miré al frente, hacia el flujo de coches. «Vuelve. Te estoy esperando». Dicho esto, colgué. No me temblaba la mano, pero por dentro, una cuerda se había tensado al máximo. El señor Salas me miró durante un buen rato antes de decir: «¿Realmente ha llamado?». «Sí. Y va a volver». No dijimos nada más en el camino de vuelta, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar a casa, vi a mi suegra hablando por teléfono con alguien, en voz baja y a escondidas. Al verme entrar, se sobresaltó y colgó de inmediato. «¿Ya has vuelto?». Sonrió forzadamente. La miré, sin reproche ni afecto. «Sí. ¿Con quién hablabas, mamá?». «Ah, con unos parientes del pueblo, que llamaban para saber cómo estábamos». Hizo un gesto con la mano, evitando mi mirada. No la desenmascaré, pero sabía que la noticia empezaba a filtrarse. Alguien como Javier, incluso muerto, tenía formas de contactar con su casa. Y mi suegra, que acababa de repudiar a su propio hijo por miedo a las deudas, no estaba segura de haber cortado todos los lazos. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi suegra dijo de repente, con un tono inquisitivo: «Elena, si por casualidad Javier estuviera vivo, ¿qué harías?». Mi mano se detuvo un instante. Dejé el plato y me giré para mirarla.
¿Por qué preguntas eso, mamá? Sonrió forzadamente. Solo es una suposición. Es mi hijo, tu marido, el padre de los niños. Me senté frente a ella y hablé despacio, sin alzar la voz. Si Javier estuviera vivo, con más razón habría que seguir la ley. Mamá, tú ya has firmado tu renuncia, y yo he hecho mi parte. Nadie puede volver atrás como si nada hubiera pasado. Mi suegra me miró, con una mezcla de miedo y rabia en los ojos, pero no dijo nada más. Quizás se dio cuenta de que la nuera que tenía delante ya no era la dócil Elena de antes. Esa noche recibí otro mensaje del detective. El sujeto ha comprado un billete de vuelta a España. Es muy probable que llegue en una semana. Dejé el teléfono, me recliné en la silla. Ya no sentía pánico, solo una certeza muy clara. La obra de teatro estaba a punto de entrar en un nuevo acto. Javier, tú elegiste fingir tu muerte para huir. Yo, en cambio, te dejaré vivir, pero vivirás pagando el precio de tus actos. 3 días después de aquella llamada, comenzaron a producirse movimientos muy sutiles pero evidentes en casa. No eran los pasos de un extraño, sino cambios en la mirada de mi suegra. Ya no me miraba directamente como antes. Evitaba mi vista, suspiraba a menudo, y se iba a un rincón del patio para hablar por teléfono en voz muy baja. Una vez, mientras le llevaba las gachas a mi suegro, apenas había dejado el cuenco cuando la oí sobresaltarse y apagar el teléfono a toda prisa, con el rostro pálido como el de alguien que acaba de ser sorprendido en falta. No pregunté, ni necesitaba hacerlo. Para alguien como mi suegra, cuando empieza a actuar a escondidas, solo hay una razón. Está albergando una esperanza. Y su única esperanza en este momento solo podía ser Javier. Esa tarde recogí a los niños del colegio. En el camino, Leo preguntó de repente: «Mamá, ¿papá está muerto de verdad?». Frené el coche a un lado de la carretera y me giré para mirarlo. No evité la pregunta. «Papá ya no está en casa. Pero esté donde esté, mamá siempre estará aquí con vosotros». Leo guardó silencio, y luego asintió. Sofía me apretó la mano con más fuerza. Comprendí que para un niño la respuesta no es tan importante como la sensación de seguridad, y eso sí podía dárselo. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, mi suegra me llamó al salón. Estaba sentada en su silla de ruedas, con las manos sobre las rodillas y una expresión inusualmente seria. «Elena, voy a decirte algo. No te enfades». Me senté frente a ella. «Sí, mamá, dime». Se humedeció los labios, como si estuviera eligiendo las palabras. «Ayer me llamó alguien, un viejo amigo de Javier. Me dijeron que tenían noticias». La miré directamente. Mi corazón no latió más rápido. Solo se enfrió un poco. «¿Qué noticias, mamá?». Bajó la cabeza. «Dicen que es posible que Javier no esté muerto». El aire en la habitación pareció congelarse. Oía claramente el sonido rítmico del respirador de mi suegro a mis espaldas. No reaccioné de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que mi suegra empezara a impacientarse. «Elena, sí, si de verdad está vivo», la interrumpí. Mi voz no era fuerte, pero sí firme. «Si Javier está vivo, las cosas tienen que estar aún más claras. Mamá, tú ya firmaste la renuncia. Yo he hecho todos los trámites según la ley. Nadie puede volver y recuperar lo que ya ha sido transferido». Levantó la cabeza, un destello de ira en sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso? Es mi hijo, tu marido. Si vuelve, esta casa sigue siendo su casa». Respiré hondo, manteniendo la calma. «Mamá». Javier fingió su muerte. Él eligió irse. La ley no se rige por los sentimientos. Si vuelve, tendrá que explicarlo todo. No se lo impediré, pero tampoco lo encubriré. Ella tembló. Sus manos se aferraron con fuerza a los reposabrazos de la silla. «Tú eres demasiado cruel. ¿Por qué no piensas en los niños?». Esa frase fue como un alfilerazo, pero no me permití derrumbarme. Precisamente porque pienso en ellos, hago esto. No puedo dejar que crezcan en una familia donde los adultos hacen lo que quieren, eluden sus responsabilidades y luego vuelven a exigir sus derechos. Mi suegra me miró durante un largo rato. En sus ojos vi claramente la duda. Por un lado, el dinero y la seguridad. Por otro, el hijo que una vez consideró su todo. Quería ambas cosas, pero la vida no se lo permitía. Esa noche recibí otro mensaje del detective. Javier ha vuelto al país, no por vías oficiales. Alguien lo ha recogido. Bloqueé el teléfono y me quedé de pie, en silencio, frente a la ventana. El viento soplaba, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. No tenía miedo, solo estaba calculando. Al día siguiente, tal como esperaba, Javier no vino directamente a casa. Era lo suficientemente astuto para saber que aparecer ahora sería exponerse. Pero empezó de otra manera. A mediodía,
Estaba en casa cuando llamaron a la puerta. Al abrir, vi a Laura. Hacía 3 años que no la veía. Estaba más delgada, con un maquillaje discreto, pero su mirada seguía siendo afilada. Inclinó la cabeza profundamente. Elena, siento haber venido sin avisar, pero de verdad no me queda otra opción. Me interpuse en la puerta, sin invitarla a pasar. ¿A quién buscas? Laura se mordió el labio. Te busco a ti. Sé que Javier se equivocó, pero estamos pasando por un momento muy difícil. Él solo quiere hablar contigo. La miré fijamente, con voz fría. Si quiere verme, que venga él mismo, como un hombre. No necesita enviar a nadie. A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena, Javier es el padre de los niños. No puede vivir escondido para siempre. Ayúdale. Solo una vez. Sonreí con amargura. ¿Sabes cómo lloraban los niños hace 3 años? ¿Cuando él se fue? ¿Cuando mi suegra se desmayaba una y otra vez y mi suegro yacía paralítico? ¿Dónde estabas tú? Laura no respondió. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Yo solo lo amo. Y yo, dije lentamente, tengo que vivir. Cerré la puerta en sus narices. Mi mano, apoyada en el pestillo, no temblaba. Esa tarde, mi suegra estalló en cólera. Golpeó la mesa y gritó: «¡Elena! ¿Acabas de echar a esa mujer? Era una enviada de Javier». La miré, sin esquivar su mirada. Sí, no recibo a extraños. ¿Extraños? Se rió con sarcasmo. Es la mujer de Javier. No, respondí. En esta casa ya no hay ningún Javier. Se quedó helada. Quizás fue en ese momento cuando comprendió de verdad que su nuera había cortado de raíz el camino de regreso fácil para su hijo. Esa noche, mientras acostaba a los niños, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté. Elena, la voz de Javier era ronca, grave y llena de tensión. Eres demasiado cruel. Has echado a Laura. ¿Ha venido ella sola?, le dije. Yo no la he invitado. ¿Qué quieres?, gruñó Javier. ¿Quieres que me muera de verdad? Guardé silencio un instante y luego respondí. Ya estás muerto, Javier. ¿Tú mismo lo elegiste? Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. Luego soltó una risa seca. Bien, me estás obligando. Pues entonces volveré. Me plantaré en la puerta de casa, delante de mi madre, delante de mis hijos, a ver si sigues siendo tan dura. Cerré los ojos y dije, lenta y claramente, vuelve, te estoy esperando. Al colgar me senté en la cama de los niños. Sofía ya dormía profundamente. Leo todavía daba vueltas. Le acaricié la espalda, susurrando. «Duerme, hijo». Mamá está aquí. Sabía que ahí fuera se acercaba una gran tormenta. Javier estaba a punto de aparecer. Mi suegra tendría que elegir un bando, y yo, la mujer que una vez lloró la muerte de su marido, ahora debía prepararme para enfrentarme a un marido vivo, pero sin un lugar al que volver. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, no por insomnio, sino porque sabía que hoy pasaría algo. No era miedo, sino la lúcida frialdad de quien está preparado. Preparé las gachas para mi suegro. Di de desayunar a los niños, y los llevé al colegio como cualquier otro día. No quería que percibieran la inestabilidad en casa. De camino, Sofía me abrazó por el cuello y susurró: «Mamá, anoche soñé con papá». Mi mano se detuvo un instante, pero mantuve un tono normal. «¿Y qué hacía papá en tu sueño?» Estaba fuera de la puerta, pero no podía entrar. Se me encogió el corazón. Los niños son mucho más sensibles de lo que los adultos creen. Le di un beso suave en la frente. «No te preocupes, tú estudia tranquila. Mamá siempre está aquí». Después de dejarlos, volví a casa. Al entrar por la puerta principal, vi un coche desconocido aparcado no muy lejos. No era una matrícula conocida ni un coche de lujo, pero estaba estacionado con cautela. Supe de inmediato que Javier estaba cerca. En casa, mi suegra me esperaba en el salón. No veía la televisión ni miraba el teléfono, solo tenía la vista fija en la puerta. Al verme entrar, se sobresaltó. «Hija, ¿ya has vuelto?» «Sí». Vaciló, y luego, como si no pudiera aguantar más, soltó: «Elena, Javier, me ha llamado». Dejé el bolso y me senté frente a ella. «¿Qué te ha dicho?» Bajó la cabeza, entrelazando las manos. «Dice que está a punto de volver. Me ha pedido que te convenza para que le dejes el camino libre». La miré durante un largo rato, sin reproche ni enfado, solo para entender. «¿Y qué me aconsejas tú, mamá?» Levantó la vista, con una lucha muy real en sus ojos. Yo tampoco lo sé. Es mi hijo. Pero también tengo miedo». Asentí. «Haces bien en tener miedo.
Se sobresaltó. ¿Qué quieres decir? Javier fingió su muerte. Si vuelve, no solo se enfrentará a la familia, sino también a la ley. Si tú lo encubres, serás la primera implicada. Mi suegra tembló. Entendió que no la estaba amenazando, le estaba diciendo la verdad. Justo en ese momento, sonó el timbre. No con prisa ni insistencia, sino un solo toque, lento y seguro, como si quien llamaba supiera que dentro había alguien esperando. Mi suegra me miró con los ojos muy abiertos. ¿Es él? Me levanté. Mamá, quédate aquí. Yo iré. Caminé hacia la puerta, paso a paso, con el corazón latiendo a un ritmo constante. Cuando abrí, Javier estaba allí. Solo habían pasado 3 años, pero estaba mucho más delgado. Su rostro, antes lleno, ahora estaba demacrado, con ojeras oscuras. La ropa que llevaba ya no eran los trajes que yo le compraba, sino ropa sencilla y arrugada de tanto viajar. Pero su mirada era la misma, la de alguien acostumbrado a dar órdenes. Elena, me llamó, con voz ronca. He vuelto. Lo miré de arriba abajo y luego dije en voz muy baja. No tienes derecho a estar en esta puerta. Se quedó paralizado. ¿Qué dices? Ya estás muerto, al menos sobre el papel. Un muerto no tiene derecho a volver a casa. Se echó a reír, una risa forzada. Estás exagerando. He venido a ver a mi madre, a mis hijos. Nuestros problemas los arreglamos de puertas para adentro. Negué con la cabeza. Si entras en esta casa ahora, te estás delatando. Lo sabes perfectamente. Me miró fijamente a los ojos. Su tono se volvió áspero. ¿Pretendes llevarme al límite? Le devolví la mirada. Tú mismo te llevaste al límite, Javier. Desde el momento en que subiste a ese yate, desde dentro se oyó el chirrido de la silla de ruedas. Mi suegra había llegado al porche. Al ver a Javier, rompió a llorar. Javier, ¿de verdad estás vivo? Javier se giró. Su mirada se suavizó al instante. Mamá, lo siento. He vuelto tarde. Ella se acercó, llorando y golpeándole suavemente el brazo. Hijo, me has dado un susto de muerte. ¿Dónde has estado estos 3 años sin dar señales de vida? Me quedé entre ellos, sintiéndome como si estuviera viendo una vieja obra de teatro. La única diferencia era que esta vez yo ya no era una mera espectadora. Mamá, dije, entra en casa. Esto no se soluciona con lágrimas. Javier se giró bruscamente hacia mí. Cállate. Esto es un asunto entre mi madre y yo. Sonreí con amargura. No, esto es un asunto de todos. Y lo mejor es aclararlo aquí fuera, delante de la puerta, delante de los vecinos, para que luego nadie diga que lo oculté. Javier palideció. Entendió mi intención. Si yo montaba un escándalo, no le quedaría ninguna salida. Bajó la voz, casi suplicando. Elena, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No esperaba que las cosas acabaran así. Que lo esperaras o no, no importa, respondí. Lo que importa es lo que hiciste. Miró a su madre y luego a mí. Solo quiero entrar en casa. Solo un momento. Negué con la cabeza. No. Esta casa ahora está a mi nombre. No tienes derecho a entrar. Esa frase fue como una puñalada. Javier me miró con los ojos desorbitados. ¿Cómo te atreves a decir eso? Digo lo que dice la ley. Guardó silencio durante un largo rato, y de repente, se giró hacia su madre. Mamá, di algo. Deja que entre en casa. Mi suegra me miró a mí, y luego a su hijo. Lloraba, pero no se movió. Javier, yo no me atrevo. Esa frase dejó a Javier atónito. No podía creer lo que oía. Pilar bajó la cabeza. Su voz temblaba. Ya firmé los papeles. Tengo miedo, no puedo soportar más. En ese instante vi claramente en los ojos de Javier cómo algo se derrumbaba, no por mi culpa, sino porque la última persona que creía que estaría de su lado había elegido la seguridad. Se volvió hacia mí. Su mirada pasó de la ira al odio. Elena, has ganado. Pero que te quede claro, estoy vivo, y no voy a rendirme. Lo miré con calma. Estás vivo, pero ya no tienes nada. Cerré la puerta. Sin brusquedad, sin prisa. Solo un suave clic, suficiente para separar 2 mundos. Afuera, Javier se quedó inmóvil. Adentro, mi suegra sollozaba. Me apoyé en la puerta, cerrando los ojos por un segundo. El primer enfrentamiento había ocurrido, y sabía que Javier no se detendría aquí. Alguien como él, acorralado, intentaría cualquier cosa para salir a flote, pero también sabía que, con cada intento, se hundiría un poco más. Esa noche, nadie en casa pudo dormir. Mi suegra permaneció sentada en silencio en el salón durante mucho tiempo. Ya no lloraba en voz alta, solo se secaba los ojos de vez en cuando. La respiración de mi suegro era más pesada de lo habitual,
El sonido del respirador marcaba cada compás. Yo yacía entre mis dos hijos, escuchando sus respiraciones acompasadas. Pero mi corazón no estaba en paz. Sabía que la puerta que había cerrado esa tarde no solo le había impedido a Javier entrar en casa, sino que también lo había empujado oficialmente por otro camino, el de una persona acorralada. Cerca de medianoche, sonó mi teléfono. No era un número desconocido, era el señor Salas. Elena. Su voz era grave. Acabo de recibir información. Javier ha empezado a buscar abogado. Suspiré suavemente. ¿Qué pretende hacer? Lo más probable es que presente una denuncia, alegando que ocultaste que estaba vivo, que falsificaste documentos. En resumen, quiere darle la vuelta a la historia. Miré al techo, con una extraña calma. Me lo imaginaba. No te preocupes, estoy preparada. El señor Salas guardó silencio un momento y luego preguntó: ¿Tienes miedo? Respondí con sinceridad. Sí, pero no estoy asustada. Al colgar, me giré para mirar a mis hijos. Leo se movió ligeramente, murmurando entre sueños el nombre de su padre. Lo abracé con más fuerza. No podía permitir que esta batalla los arrastrara. A la mañana siguiente, nada más despertarme, vi varios mensajes en el grupo de padres de la clase de Leo. Algunos preguntaban con disimulo, otros directamente: ¿he oído que el marido de Elena no estaba muerto? Alguien incluso envió un enlace a una pequeña web de noticias, con un titular muy sensacionalista: El hombre que fingió su muerte en alta mar. Su esposa lo declara fallecido para quedarse con la fortuna. Lo leí sin que me temblara el pulso. Sabía que Javier haría algo así: atacar a la opinión pública, dañar mi imagen para obligarme a ceder. Llevé a los niños al colegio como de costumbre. En la puerta, una madre me detuvo. Elena. No sé si lo que se dice por ahí es verdad, pero cuídate mucho. Sonreí e incliné la cabeza en agradecimiento. En mi interior tenía muy claro que, mientras la historia no se resolviera, la gente creería lo que veía a primera vista. Al volver a casa, encontré a mi suegra sentada, con expresión inquieta. Elena, esta mañana ha venido gente a preguntar. Dicen que son periodistas. Asentí. Mamá, no respondas a nada. Si alguien pregunta, di que no sabes nada, que todo lo está llevando el abogado. Me agarró la mano, temblando. ¿Crees que te pasará algo? La miré y dije lentamente: si tuviera miedo, ayer habría abierto la puerta. Ella bajó la cabeza. Supe que en ese momento entendió que yo ya no tenía marcha atrás. A mediodía, me llamó Laura. Contesté. Elena, su voz era ronca. Javier está muy mal. Dice que si no accedes a hablar, llegará hasta el final. Fui directa. Dile que no me escondo, solo que no negocio en la oscuridad. Laura sollozó. ¿Qué quieres? Quiero la verdad. Y quiero que todo se haga según la ley. Se quedó en silencio y luego dijo en voz muy baja: dice que te va a denunciar. Estoy esperando. Esa tarde, el señor Salas vino a casa. Traía una pila de papeles. Elena, esto es una citación para una comparecencia informativa de las autoridades. No es una citación judicial, solo para verificar los hechos. Es el procedimiento habitual. La cogí y leí cada línea con atención. ¿Vienes conmigo? Por supuesto. Antes de irme, le advertí a mi suegra. Mamá, quédate en casa y cierra la puerta. Si alguien llama, no abras. Asintió repetidamente. La comparecencia tuvo lugar en una pequeña sala. Me senté con la espalda recta y respondí a cada pregunta. Expuse toda la llamada informando de la muerte, los documentos, los pasos que seguía aconsejada por mi abogado, el hecho de que Javier se fue por voluntad propia y no contactó en 3 años. Cuando el funcionario me preguntó si sabía que mi marido estaba vivo, respondí de inmediato: no. Si lo hubiera sabido, no habría realizado esos trámites. Esa respuesta era la verdad. Sabía que había fingido su muerte, pero no tenía pruebas legales en el momento de hacer el papeleo. Todo lo que hice se basó en documentos oficiales. Al final de la sesión, el funcionario asintió. No se preocupe, seguiremos investigando por parte del señor Javier. Por ahora, no hay pruebas de que usted haya actuado incorrectamente. Al salir de allí, el señor Salas suspiró aliviado. Este primer paso lo has superado con firmeza. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Al terminar la llamada, su rostro cambió por completo. Elena, Javier acaba de solicitar un régimen de visitas para ver a los niños, alegando su derecho como padre. Se me encogió el corazón. Ese era el golpe que más temía. ¿Cómo lo gestionamos? Ya lo tenía previsto. Con el historial de haber fingido su muerte y abandonado a sus hijos, y con un litigio en curso, es muy poco probable que le concedan las visitas. Pero será agotador. Asentí.
Aunque sea agotador, hay que seguir. Esa noche, hablé con mis hijos. Me senté a su altura. Leo. Sofía. Es posible que en los próximos días alguien os pregunte por papá. Solo tenéis que decir lo que sabéis, sin miedo. Leo me miró, muy maduro para su edad. Mamá, ¿papá te ha puesto triste? Se me hizo un nudo en la garganta, pero le dije la verdad. Sí, pero mamá ya es fuerte. Sofía me abrazó el cuello. No necesito a papá, te necesito a ti. Los abracé, y por primera vez en muchos días, se me escaparon las lágrimas. Tarde en la noche recibí un mensaje de Javier. Solo una línea. ¿Cuánto tiempo crees que podrás aguantar? No respondí. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El viento soplaba más fuerte, trayendo la sensación de una tormenta que se acercaba. Pero también sabía que cuanto más grande es la tormenta, más claro queda el cielo después. Javier estaba jugando sus últimas cartas, y cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado con claridad. Desde que Javier apareció oficialmente, el ambiente en mi casa se tensó como una cuerda invisible. Nadie lo decía, pero todos sabíamos que la tormenta solo acababa de empezar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para mi suegro, mi suegra habló de repente. Su voz era baja y cansada. Elena, anoche no pude dormir. Dejé el cuenco de gachas y me giré para mirarla. ¿Estás preocupada por lo de Javier? Asintió, con los ojos enrojecidos. Me ha estado enviando mensajes toda la noche. Dice que se equivocó. Dice que solo quiere volver a casa. Ver su rostro. Ver a los niños. Guardé silencio un momento. No le prohibía querer a su hijo, pero tampoco permitiría que ese amor rompiera todos los límites. Mamá, dije lentamente, puede que diga cosas muy bonitas, pero lo importante es lo que ha hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias? Suspiró, sus manos temblorosas sobre las rodillas. Lo sé, pero es mi hijo. Asentí. Lo entiendo, pero yo también soy la madre de Leo y Sofía. Me miró, esta vez sin reproche en sus ojos, solo cansancio e impotencia. Quizás fue en ese momento cuando realmente sintió el precio de haber mimado toda la vida a un hijo que nunca quiso crecer. A mediodía, me llamó el señor Salas. Elena, tengo que informarte de algo. Javier está presentando denuncias en varios sitios, tanto reclamaciones como solicitudes para ver a los niños. Pero al mismo tiempo, he descubierto algo muy revelador. Me asomé al balcón, mirando hacia el patio. ¿De qué se trata, señor Salas? Durante el tiempo que estuvo muerto, Javier siguió siendo el titular de varias transacciones financieras en el extranjero. No son grandes cantidades, pero son suficientes para demostrar que no estuvo desaparecido como afirma. Mi corazón dio un vuelco. Lo que quieres decir es que, si podemos demostrar que fingió su muerte para eludir sus obligaciones y ocultar patrimonio, su posición se debilitará enormemente. Incluso podríamos contraatacar. Cerré los ojos. Un momento después, dije, ayúdame a reunir todas las pruebas. No quiero atacar por sorpresa, pero si me arrastra al barro, no me quedaré de brazos cruzados. Esa tarde, al volver a casa con los niños, una vecina vino corriendo. Elena, hay un hombre en la puerta desde hace un rato. ¿Es tu marido? Me detuve en seco. Mi corazón no latió más rápido, pero se me helaron las manos. Dejé a los niños dentro, le pedí a mi suegra que los vigilara y salí. Javier estaba en la puerta. Esta vez no tenía la actitud desafiante del otro día. Llevaba una camisa vieja, el pelo peinado y una mirada que intentaba parecer amable. Elena, dijo en voz baja, no he venido a buscar problemas. Solo quiero hablar. Me mantuve a distancia de la puerta, sin acercarme. ¿De qué quieres hablar? Quiero ver a los niños. Su voz tembló. Solo un momento. Lo miré durante un largo rato. Vi en sus ojos una verdadera añoranza, pero también cálculo. No, respondí con firmeza. Al menos, no ahora. Se quedó paralizado. ¿Tan cruel eres? Mantuve la calma. No, estoy protegiendo a mis hijos. Cambió de táctica. Su voz se volvió grave, cargada de autocompasión. He vivido estos 3 años como un fugitivo. Me arrepiento. Dame una oportunidad de ser padre. Lo miré directamente. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste fingir tu muerte. Javier apretó los puños. ¿Crees que podrás impedírmelo para siempre? ¿Usaré la ley? ¡Hazlo!, respondí. No te lo impediré. Hubo un largo silencio. De repente, bajó la voz. Elena, mi madre está muy débil. ¿Vas a dejar que viva sin poder ver a su hijo? Esa frase tocó mi punto más vulnerable, pero no cedí.
Mamá necesita tranquilidad, no más disgustos. Me miró, con una mezcla de ira e impotencia en los ojos. Has cambiado. Asentí. Sí, porque he despertado. Sonrió con amargura. Bien, si no me abres la puerta, la abriré de otra manera. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Esa noche, tal como esperaba, las redes sociales volvieron a agitarse. Alguien había fotografiado a Javier en la puerta de mi casa, con un pie de foto lleno de compasión. El padre al que su esposa le impide ver a sus hijos. Mi suegra lo vio y se echó a llorar. Elena, con lo que dice la gente, ¿podrás soportarlo? Me senté a su lado. Mamá, puedo soportarlo, pero si hoy cedo, mañana no tendré nada con lo que proteger a mis nietos. Esa noche, recibí un documento oficial solicitando una mediación y la consideración del derecho de visita de Javier. Lo leí y lo doblé sin que me temblara el pulso. La batalla había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba de quién tenía razón en la familia, sino de los límites entre la responsabilidad y las consecuencias. Sabía que en la siguiente etapa tendría que contarlo todo, no solo a la ley, sino también a mis propios hijos, para que entendieran por qué su madre tenía que ser tan firme. La noche antes de la mediación, apenas dormí. No por miedo, sino porque en mi mente no dejaban de aparecer los rostros de mis dos hijos. Leo ya era lo suficientemente mayor como para entender y preguntar. Sofía era más pequeña, pero muy sensible a las emociones. Sabía que, fuera cual fuera el resultado, el día de mañana sería una cicatriz en la memoria de mis hijos. Me levanté temprano, preparé las gachas para mi suegro y el desayuno para los niños. Mi suegra estaba sentada a la mesa, sosteniendo una taza de té sin beber, con la vista fija en la puerta. «Elena», me llamó en voz baja. «¿Necesitas que te acompañe hoy?» Negué con la cabeza. «Mamá, quédate en casa con los niños. Puedo ir sola». Asintió y, de repente, me cogió la mano. «Pase lo que pase, estoy de vuestro lado». Su mano temblaba, pero la apretaba con fuerza. Por primera vez en muchos años, sentí de verdad el apoyo de mi suegra. No por obligación, sino porque había visto la verdad. Antes de salir, Leo me tiró de la camisa. «¿A dónde vas, mamá?» Me agaché para mirarlo a los ojos. «Voy a hablar con papá». La pequeña Sofía se acercó y me abrazó la pierna. «¿Va a volver papá, mamá?» Tragué saliva. «Todavía no, cariño». Leo guardó silencio un momento y luego dijo, con una madurez impropia de su edad: «Mamá, haz lo que creas que es correcto. Mi hermana y yo te haremos caso». Se me encogió el corazón. A veces, los niños crecen tan rápido que una madre siente una mezcla de orgullo y dolor. La sala de mediación no era grande, con luces blancas y muebles sencillos. Javier ya estaba sentado allí. Me miró, con una mezcla de nerviosismo y confianza. «Elena», se levantó, con voz suave, «has venido». Asentí sin responder. El señor Salas se sentó a mi lado. El mediador explicó el proceso y luego invitó a Javier a hablar primero. Se puso de pie y con voz temblorosa habló de cuánto echaba de menos a sus hijos, de sus errores pasados y de su deseo de enmendarlos. Habló con mucha habilidad, lo suficiente para que un extraño sintiera lástima por él. «No pido nada más que mi derecho a ser padre», concluyó. Con los ojos enrojecidos, el mediador se giró hacia mí. «¿Tiene algo que decir?» Respiré hondo y me levanté. «No niego que él sea el padre biológico de mis hijos», dije lentamente, «pero el derecho a ser padre no reside solo en la sangre, sino en la responsabilidad». Relaté cada detalle, la farsa de su muerte, el abandono de sus hijos, su madre anciana y dos niños pequeños en medio de un funeral, y luego 3 años sin una sola palabra. No alcé la voz, no lloré, solo conté la verdad. Javier, impaciente, me interrumpió. «Tenía mis razones». Lo miré fijamente. «¿Tenías razones para abandonar a tus hijos durante 3 años?» La sala quedó en un silencio sepulcral. El señor Salas presentó las pruebas de las transacciones, las cartas, las fechas. El mediador fruncía el ceño, tomando notas sin parar. «Actualmente», continué, «mis hijos están psicológicamente estables. Permitir que se acerque de repente sería un shock para ellos. Propongo que, si se considera su derecho de visita, se haga de forma gradual y bajo supervisión». Javier palideció. «¿Quieres controlarme toda la vida?» «No», respondí. «Quiero proteger a mis hijos». Después de casi 2 horas, la sesión de mediación se suspendió. No se llegó a una conclusión, pero estaba claro que la posición de Javier ya no era tan sólida. Al salir de la sala, Javier me detuvo. «Elena, has ganado. ¿Qué más quieres?» Lo miré, con voz cansada. «Quiero que no vuelvas a hacerles daño a los niños». Se rió con amargura. «¿Te crees muy magnánima?» No respondí. Sabía que para él,
Ganar o perder siempre sería más importante que tener razón. Por la tarde, recogí a los niños. Leo, al verme la cara, adivinó el resultado. ¿Estás cansada, mamá? Un poco, hijo. Esa noche les conté lo sucedido de la forma más sencilla posible, sin adornos ni dramatismo. Quería que entendieran que los adultos también cometen errores, y que hay decisiones por las que hay que pagar un precio. Tarde en la noche recibí un mensaje de Javier. No me rendiré. Miré la pantalla durante un largo rato y luego apagué el teléfono. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, pero también sabía que había superado mi mayor miedo. Después de la mediación, pensé que las cosas se calmarían un poco, pero me equivoqué. Cuando a un hombre acostumbrado a huir lo acorralan, elige romperlo todo para salvarse. 3 días después, mientras estaba en una reunión online con unos socios, el teléfono de mi suegra sonó sin parar. Contestó. Y a los 10 segundos su rostro palideció. Sus manos temblaban tanto que se le cayó el teléfono. «Elena, han venido». Colgué la llamada y me levanté de un salto. «¿Quién ha venido, mamá?» «Servicios sociales y la policía». Su voz se quebró. «Dicen que hay una denuncia contra ti, por maltrato a tus propios hijos». Se me taponaron los oídos, pero en un instante comprendí. Javier había actuado. Cuando llegué a casa, ya había varias personas esperando en la puerta. Una funcionaria se adelantó, con voz educada pero seria. «Señora Elena, hemos recibido una denuncia sobre un posible impedimento del derecho paterno, con indicios de manipulación psicológica infantil. Mi suegra se aferró a mi manga. No es verdad, señorita. Mi nuera ha criado a mis nietos desde pequeños, nunca les ha pegado ni regañado». Le solté la mano con suavidad y miré directamente a la funcionaria. «Estoy dispuesta a cooperar. Por favor, pasen». Leo y Sofía estaban sentados en el sofá, con los ojos muy abiertos. Me senté a su lado y les cogí la mano. «Mamá, ¿quiénes son?», susurró Sofía. «Son unos señores que han venido a hacer unas preguntas, nada más». La funcionaria se agachó para hablar primero con Leo. Su forma de preguntar era muy sutil, sin dirigir las respuestas. Leo respondió despacio y con claridad. «¿Le tienes miedo a tu madre?» «No». «¿Tu madre te prohíbe ver a tu padre?» Leo me miró y luego a la funcionaria. «Mi madre no me lo prohíbe. Solo dice que lo veré cuando me sienta preparado». La funcionaria tomó notas y luego se dirigió a Sofía. Solo le hizo unas preguntas sencillas. La niña negó con la cabeza repetidamente, cuando le preguntaron si la habían pegado o reñido. La intervención duró casi 2 horas. Antes de irse, la funcionaria me dijo: «Por ahora no vemos indicios de infracción, pero prepárese, porque parece que la otra parte seguirá insistiendo». Asentí. «Lo entiendo». Cuando se cerró la puerta, mi suegra se desplomó en el sofá llorando. «¿Puede ser tan cruel, Elena? ¿Usar a sus propios hijos para hacerte daño?». Me senté a su lado. «Mamá, ya me lo esperaba». Esa noche, llamé al señor Salas. «Señor Salas, Javier ha empezado a jugar sucio». Su voz se volvió grave. «Acabo de recibir la noticia. También ha presentado denuncias en otros sitios, pero no te preocupes. Cuanto más haga, peor será su expediente». Guardé silencio unos segundos. «No quiero que mis hijos se vean envueltos en esta guerra». «Entonces tienes que actuar con contundencia», dijo directamente. «No solo defenderte». A la mañana siguiente, recibí una llamada de Javier. Esta vez, no fingió amabilidad. «¿Lo ves?». Su voz era desafiante. «Te lo dije. No me rendiré. Estás haciendo daño a los niños». Respondí con frialdad. «Solo estoy reclamando lo que es mío». Se rió con desdén. «Si fueras lista, te sentarías a negociar las condiciones». «¿Qué condiciones?». «Dame la custodia de uno de los niños, o al menos, comparte el patrimonio conmigo. Si no, tengo muchas otras formas de actuar». Apreté el teléfono con fuerza. «¿Me estás amenazando?». «No». Su voz se suavizó. «Te estoy recordando que soy su padre». Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de la rabia que me invadía. Esa noche, me quedé mucho tiempo sentada en mi escritorio, mirando las 2 carpetas que el señor Salas me había preparado. Una contenía todo lo que yo había sufrido. La otra, las pruebas que podían dejar a Javier sin salida. Recordé las palabras de mi abogado. Hay gente con la que, cuanto más cedes, más abusan. Tarde en la noche, salí al salón. Mi suegra aún no dormía. Estaba tejiendo un jersey para Sofía, con las manos temblorosas. «Mamá», la llamé en voz baja. Levantó la vista. «¿Aún no duermes?». «Mamá, si llevo las cosas al extremo, ¿me culparás?». Me miró durante un largo rato y luego dejó las agujas. «Antes te culpaba por ser dura, pero ahora solo me arrepiento de no haberle enseñado a ser una persona decente.
Se me escaparon las lágrimas sin darme cuenta. Bajé la cabeza. No quiero que mis nietos crezcan en medio de esta disputa. Lo sé. Me cogió la mano. Haz lo que tengas que hacer. Yo lo soportaré. A la mañana siguiente, presenté una demanda solicitando al tribunal que redefiniera todos los derechos y obligaciones tras el período en que Javier fingió su muerte. Al mismo tiempo, solicité una evaluación psicológica de los niños con la participación de un experto independiente. Cuando Javier recibió la notificación, me llamó sin parar. Elena, ¿quieres llevarme al límite? Respondí una sola vez. Tú mismo te llevaste al límite hace 3 años. Esa tarde Leo me preguntó, Mamá, ¿papá te odia? Lo abracé. Puede ser, pero eso no es tan importante como que mamá te quiere. Sofía intervino. Yo solo os necesito a ti y a mi hermano. Abracé a mis 2 hijos con fuerza, sintiendo que sostenía mi pequeño mundo entero. Sabía que esta batalla había entrado en una nueva fase, ya no de palabras, sino de decisiones legales irrevocables. Y también sabía que, en la siguiente etapa, Javier no aceptaría la derrota fácilmente. Contraatacaría por última vez, de la forma más desesperada. Después de presentar la demanda, entré en un extraño periodo de calma. Se acabaron las llamadas insistentes, los mensajes provocadores. Javier guardó un silencio absoluto, como si se hubiera retirado, pero lo conocía demasiado bien. Ese silencio no era una rendición, sino una forma de coger impulso. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Mi suegra se levantó antes que yo y susurró, «Dejadme a mí». Menos de un minuto después, oí la voz de Javier, grave y baja, pero familiar hasta dar escalofríos. «Mamá, he vuelto». Me detuve en seco. Mi corazón latió más despacio, como preparándose para una tormenta. Salí al salón. Javier estaba allí, más delgado que antes, con ojeras profundas, pero con una sonrisa indescifrable en los labios. «Elena», me miró. «He venido a visitar a mamá». Mi suegra, de pie entre nosotros, dijo con torpeza, «Hijo, entra». No me opuse. Quería saber qué tramaba. La cena transcurrió en un silencio tenso. Leo y Sofía comían muy despacio, mirando de reojo a su padre antes de bajar la vista. Javier intentaba mostrarse amable, sirviéndoles comida, pero le temblaba la mano. «Leo», dijo en voz baja, «has crecido». «Sí», respondió Leo con educación. Sofía no dijo nada, solo se aferró a mi mano. Después de cenar, Javier me pidió hablar a solas en el porche. Asentí. Se apoyó en la barandilla, mirando el patio oscuro. «¿Sabes? He pensado mucho. Quizás me equivoqué». Guardé silencio. «No quiero hacerles daño a los niños», continuó, bajando la voz. «Pero tú también me estás apartando de sus vidas». Me giré para mirarlo directamente. «Tú te apartaste solo hace 3 años». Suspiró. «Si acepto firmar un acuerdo y no luchar por la custodia, ¿me dejarás ver a los niños?» Esa pregunta me sorprendió. Era la primera vez que cedía. «¿Qué condiciones pones?», pregunté. «Solo quiero verlos de vez en cuando, con supervisión si es necesario». Me miró, con una mezcla de súplica y cálculo en sus ojos. «A cambio, retiro todas las denuncias». Entendí que no era un despertar, sino una jugada estratégica al verse en desventaja. «Lo hablaré con mi abogado», respondí, sin comprometerme. Javier sonrió con tristeza. «Siempre tan racional, porque ya no tengo derecho a equivocarme», contesté. Cuando parecía que las cosas se calmarían, 2 días después recibí noticias del señor Salas. «Elena, tienes que prepararte. Javier ha presentado más documentación». «¿Qué más puede presentar?», pregunté. «Una solicitud de evaluación psicológica para ti». Su voz se volvió grave. «Alega que les has causado un trauma psicológico a los niños para que le teman». Apreté los puños. Realmente quería arrastrar a los niños a esto. «Ya he respondido solicitando una evaluación independiente. Pero deberías hablar con ellos antes». Esa noche, me senté con Leo y Sofía, sin lágrimas ni reproches. «Es posible que en los próximos días os hagan más preguntas», les dije con suavidad. «Solo tenéis que decir lo que sentís». Leo me miró durante un largo rato. «Mamá, no odio a papá, pero no quiero vivir con él». Sofía susurró. «Me da miedo cuando papá grita». Los abracé. «Con eso es suficiente». El día de la evaluación no me permitieron entrar. Esperé fuera, con las manos heladas. Mi suegra se sentó a mi lado, en silencio, solo cogiéndome la mano. Cuando la puerta se abrió, Leo salió primero. No lloraba, solo me miró y asintió. La psicóloga me llamó y fue directa. «Los niños no muestran signos de manipulación, pero sí tienen una reacción defensiva hacia su padre debido a un trauma significativo.
Solté un largo suspiro. Esa tarde, Javier me llamó, con la voz rota. «Has ganado». «No», dije. «Solo es que los niños han podido decir la verdad». Soltó una risa seca, sin fuerza. «Firmaré el acuerdo». Cuando el acuerdo se firmó ante los abogados, miré a Javier. Por primera vez, lo vi realmente envejecido. «Retiraré las denuncias», dijo. «Y lo siento». No respondí, solo asentí. Esa noche, volví a casa muy tarde. Leo ya dormía. Sofía dormía en brazos de mi suegra. Los miré durante mucho tiempo. Sabía que la batalla legal casi había terminado, pero las heridas en el corazón de mis hijos necesitarían tiempo. Mi suegra se acercó, con la voz quebrada. «Elena, lo siento». Me giré. «¿Por qué te disculpas?» «Por haberlo traído al mundo sin saber educarlo». La abracé. «Hiciste lo que pudiste». Esa noche, me quedé sola en el balcón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, no por haber ganado, sino por haber protegido lo más importante. Pero también sabía que, para Javier, esto no había terminado. Podía aceptar la derrota en el papel, pero no en su corazón, y presentí que la próxima vez sería su último intento de aferrarse, de una manera que ni él mismo esperaba. Desde que se firmó el acuerdo, en mi casa reinó una calma extraña. Se acabaron las llamadas insistentes, los mensajes a medio camino entre la amenaza y la súplica. Javier desapareció de todos los rincones de nuestra vida, como si de verdad hubiera aceptado dar un paso atrás, pero no me atrevía a confiar en esa tranquilidad. Había vivido suficiente tiempo con Javier para saber que nunca fue de los que saben detenerse a tiempo. Una semana después, mi suegra cayó enferma. Estaba llevando a los niños al colegio cuando recibí la llamada de una vecina. «Elena, tu suegra tiene dificultades para respirar. Ya he llamado a una ambulancia». Di media vuelta con el coche, con el corazón desbocado. Cuando llegué al hospital, ya la habían ingresado en urgencias. Javier estaba en el pasillo, apoyado en la pared, con el rostro pálido. Al verme, su mirada reflejó algo muy complejo. No era hostilidad ni desafío, sino miedo. «¿Cómo está mamá?», preguntó con voz ronca. «Los médicos la están examinando», respondí secamente. Estábamos de pie, a menos de 1 metro de distancia, pero tan extraños como dos desconocidos. Poco después, un médico salió para decirnos que mi suegra había sufrido una crisis hipertensiva grave y necesitaba observación intensiva. Javier bajó la cabeza, apretando los puños. «Es por mi culpa. Si no hubiera montado todo este lío». No dije nada. Esta vez, no era necesario. Esa noche me quedé en el hospital. Cerca del amanecer, me desperté porque alguien había arrastrado una silla y se había sentado a mi lado. Era Javier. «Elena», dijo en voz muy baja, como si temiera hacer ruido. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Lo miré. Tenía los ojos rojos y unas ojeras muy marcadas. Por primera vez, vi en Javier la expresión de un hijo realmente preocupado por su madre, no la de un hombre calculador. «Habla», respondí. Guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró profundamente. «No te pido que vuelvas conmigo, ni tampoco lucharé más por los niños. Solo quiero que, cuando mamá despierte, no me prohíbas visitarla». Miré hacia la habitación del hospital. «Eso no lo decido yo, lo deciden los médicos». Asintió y, de repente dijo, «Sé que, haga lo que haga, ya no volverás a confiar en mí». No lo negué. «Pero hay algo…», vaciló. «Quiero decírtelo. No para que me perdones, sino para cerrar este capítulo». Me sorprendió un poco. «Dime». «Hace 3 años», dijo lentamente. «Fingí mi muerte no solo por el dinero. También quería huir de mis responsabilidades como marido y como padre. Pensé que era muy listo, pero al ver a mi madre postrada en esa cama, me di cuenta de que hay cosas de las que no puedes huir, por mucho que corras». Su voz se quebró en la última frase. Lo escuché, pero mi corazón ya no se agitó. Quizás cuando uno ha sufrido lo suficiente, las confesiones ya no tienen el peso que se espera. A la mañana siguiente, mi suegra despertó. Lo primero que hizo fue buscarme con la mirada. «Elena». Su voz era débil. «Estoy aquí, mamá». Me cogió la mano y luego se giró lentamente para mirar a Javier, que estaba de pie, arrinconado al fondo de la habitación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No supe criarte bien». Javier se arrodilló. «Mamá, lo siento». Ella temblando le tocó la cabeza. «No necesito que me pidas perdón. Solo necesito que dejes de hacerle la vida imposible a tu mujer y a tus hijos.
Esa frase fue como una puñalada, pero también como una sentencia final. Javier inclinó la cabeza, sin responder. Los días siguientes, Javier vino al hospital con regularidad, pero manteniendo siempre la distancia. No intentó acercarse a los niños ni montar ninguna escena. Cuando Leo y Sofía venían a visitar a su abuela, él se limitaba a mirarlos desde lejos. Una vez, Leo se acercó a él por iniciativa propia. «Papá», dijo con voz tranquila, «la abuela está débil. No la disgustes más». Javier se quedó paralizado y luego asintió. «Sí, te lo prometo». No sabía cuánto duraría esa promesa, pero al menos venía de la boca de un niño, no de la mía. El día que le dieron el alta a mi suegra, me llamó a solas a su habitación. «Elena», dijo, «sé que no le debes nada, pero si algún día decides dejar que vea a los niños, te pido que solo lo hagas cuando te sientas segura». Le cogí la mano. «Te prometo, mamá, que siempre pondré su seguridad por delante». Ella sonrió, con una mirada mucho más serena. Esa noche, Javier me llamó. «Elena». «¿A dónde vas?», pregunté. «Me voy de la ciudad». Su voz sonaba cansada. «No quiero que los niños crezcan teniendo que enfrentarse a un padre que les da miedo». Guardé silencio. «No espero que me creas», continuó. «Solo espero que dejes de odiarme», respondí muy despacio. «No te odio. Simplemente, ya no hay lugar para ti en mi vida ni en la de mis hijos». Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego, dijo en voz baja, «Lo entiendo». La llamada terminó. Me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. No estaba feliz ni triste. Solo sentía un ligero vacío, como cuando se cierra una puerta vieja. Pero sabía que la historia con Javier no había terminado del todo. Hay personas que se van, pero su sombra permanece, esperando una última oportunidad para reaparecer. Y presentí que la próxima vez sería el momento en que toda la verdad saldría a la luz, sin vuelta atrás para nadie. Desde el día que Javier dijo que se iría, en mi casa reinó un silencio tan profundo que por la noche se oía el tic-tac del reloj. No era una paz completa, sino más bien como la superficie del agua después de una tormenta, que revela las grietas del fondo, visibles para todos pero que nadie quiere tocar. 3 días después del alta, mi suegra me llamó a su habitación. «Elena, siéntate». Me senté a su lado. Había adelgazado mucho y tenía más canas, pero su mirada era sorprendentemente lúcida. «Sé lo que estás pensando», dijo lentamente. «Tienes miedo de que se haya ido, pero que esto no haya terminado». No lo negué. «Solo temo que un día vuelva de una forma peor», asintió. «Yo también tengo miedo. Pero hay cosas que cuanto más se ocultan, más peligrosas se vuelven». Metió la mano en el cajón de la mesita de noche y sacó un sobre grueso, amarillento por el tiempo. «He guardado esto durante mucho tiempo. Pensaba llevármelo a la tumba, pero ahora creo que deberías saberlo». Cogí el sobre, mi corazón latió más despacio. «¿Qué es esto, mamá?» «Papeles relacionados con la vez que fingió su muerte». Cerró los ojos. Su voz temblaba. «Yo no soy inocente, Elena». Abrí el sobre. Dentro había copias de algunas transferencias de dinero, mensajes antiguos y una nota manuscrita de Javier, pidiéndole a su madre que confirmara su desaparición para legalizar el expediente. Levanté la vista. «Mamá». Las lágrimas corrían por su rostro. Me equivoqué. En ese momento, pensé que mientras él estuviera vivo, todo estaba bien. No pensé en las consecuencias que recaerían sobre ti y los niños. Le cogí la mano. «El hecho de que te atrevas a contarlo ya es suficiente». Pero en mi interior, supe que esos papeles no eran solo una confesión, eran la pieza final. Esa tarde, vino el señor Salas. Le entregué el sobre. Lo examinó durante un largo rato y luego suspiró. «Si presentas esto», dijo con franqueza, «Javier no tendrá escapatoria. No solo perderá sus derechos como padre, sino que también se enfrentará a responsabilidades penales». Miré hacia el patio, donde Leo jugaba al fútbol con Sofía. «No quiero que mis hijos tengan la vergüenza de un padre en la cárcel. Pero si no lo haces», respondió, «él siempre podrá volver», haciéndose la víctima. Esa noche, apenas dormí. Me senté junto a la cama de mis hijos, observando sus respiraciones tranquilas. Me preguntaba hasta qué punto debía protegerlos y hasta qué punto ceder era un suicidio. A la mañana siguiente, Javier apareció de repente, sin avisar, sin llamar. Estaba en la puerta, con una maleta a sus pies. Su rostro estaba demacrado, pero había una extraña calma en su mirada. «He venido a despedirme», dijo cuando salí. «¿A despedirte?», repetí. «Sí, me voy de verdad». Miré la maleta. «¿A dónde vas?». «¿Al sur?», sonrió con amargura. «Aquí ya no me queda nada». Guardé silencio. Me miró fijamente, como si buscara una respuesta que yo no decía. «Elena», dijo,
¿Tienes algo mío? Se me encogió el corazón. ¿De qué hablas? Los papeles, su voz se volvió grave. Mamá me lo ha contado. No lo negué. Sí. Cerró los ojos, con una sonrisa triste. Me lo imaginaba. ¿Has venido a pedírmelos? Pregunté. No. Negó con la cabeza. He venido a decirte que hagas lo que creas correcto. Lo miré, y por primera vez, no vi cálculo en sus ojos. ¿No tienes miedo? Claro que tengo miedo. Su voz era ronca. Pero estoy cansado. 3 años huyendo me han enseñado que, cuanto más corres, más pierdes. Hubo un largo silencio. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Solo te pido una cosa, continuó. Si algún día los niños preguntan por mí, no les digas que fui un cobarde. Respondí lentamente. Les diré que fuiste alguien que se equivocó, pero que se atrevió a afrontarlo. Asintió. Con eso me basta. Cogió su maleta y se dio la vuelta, sin mirar atrás. Me quedé de pie durante mucho tiempo, hasta que su figura desapareció. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las manos heladas. Ese mismo día, fui con el señor Salas a presentar la documentación adicional. No para llevarlo hasta el final, sino para cerrar cualquier cabo suelto. El funcionario que nos atendió me miró y dijo en voz baja: «Hace bien. No por venganza, sino para que nadie más sea engañado». Cuando volví a casa, mi suegra me esperaba. «¿Se ha ido, hija?» «Sí», suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. «¿Ya ha terminado todo?» Negué con la cabeza. «Casi, mamá». Esa noche, Leo me preguntó: «Mamá, ¿papá se ha ido lejos?» «Sí». «¿Volverá?» Le acaricié la cabeza. «Quizás. Pero pase lo que pase, mamá siempre estará aquí». Asintió, tranquilo, y se fue a su cuarto. Esa noche, me quedé mucho tiempo en el balcón. El viento era fresco. El cielo estaba alto. Sabía que lo más difícil había pasado. Lo que quedaba ya no era luchar, sino sanar. Pero también comprendí que, una vez que la verdad estaba sobre la mesa, las consecuencias finales llegarían muy rápido. A la mañana siguiente, cuando recibí la citación de la policía, no me sorprendió. Solo que, al sostener el papel en mis manos, sentí un peso en el corazón. No por miedo, sino porque sabía que el círculo del karma se estaba cerrando. Mi suegra, sentada frente a mí, desgranaba su rosario habitual. ¿Ha llegado el momento, hija? Sí, asentí. Supongo que necesitan aclarar lo que queda. Ella cerró los ojos y suspiró. No te culpo, hija. Solo lamento no haber sido más firme con él en su día. Le cogí la mano. Ya has sufrido suficiente, mamá. El resto, que lo haga la ley. La comparecencia se desarrolló en un ambiente serio, pero no tan tenso como esperaba. Expuse todo lo que sabía. Presenté todos los documentos. El señor Salas, a mi lado, me recordaba de vez en cuando algún detalle legal. Cuando me preguntaron por Javier, hablé muy despacio. No deseo que reciba un castigo severo. Solo deseo que la verdad quede registrada para que nadie más tenga que vivir en una mentira. El agente me miró y asintió. No se preocupe, nuestro objetivo es el mismo. Esa tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una frase: «Ya he declarado. No te culpo». Miré la pantalla durante un largo rato y luego borré el mensaje. No por odio, sino porque sabía que, a partir de ese momento, nuestros caminos se habían separado por completo. Unas semanas después, llegó la resolución oficial. Se confirmó el acto de fingir la muerte por parte de Javier. Debido a su confesión parcial y su cooperación, no recibió una pena grave, pero todos sus derechos y obligaciones fueron redefinidos claramente. Lo más importante para mí, la custodia y la potestad sobre Leo y Sofía se mantuvieron intactas. Esa noche, preparé una cena sencilla. No una celebración, sino una verdadera comida familiar después de mucho tiempo. Mi suegra comió despacio, dejó el cuenco y me miró. «Elena, gracias». «¿Gracias por qué, mamá?» «Gracias por no dejar que el odio te ciegue», dijo con la voz entrecortada. «Soy vieja. Solo quiero que mis nietos crezcan como personas decentes». Leo, que estaba comiendo, levantó la vista. «Abuela, seremos buenos». Sofía asintió, con la boca llena de arroz. Me reí, sintiendo cómo algo cálido llenaba la casa. Otra tarde, mientras paseaba con los niños por el parque, Leo preguntó de repente: «Mamá, ¿de mayor seré como papá?» Me detuve y me agaché a su altura. «Serás como tú elijas ser, no como tu padre o como yo». Pensó durante un largo rato y luego dijo: «Entonces elijo ser como tú». Sofía intervino: «Yo también como mamá». Los abracé a los dos. En ese momento, supe que todo el sacrificio había valido la pena. De vez en cuando, mi suegra todavía mencionaba a Javier. No mucho,
Solo frases cortas. Me ha enviado medicinas. Ha preguntado por la salud de los niños. Yo la escuchaba, sin hacer comentarios. No lo prohibía, pero tampoco lo alentaba. Dejaba que cada cosa ocupara su lugar. Una noche de lluvia, recibí la última llamada de Javier. Elena, su voz era grave y tranquila. Me voy a trabajar aún más lejos. Probablemente tarde mucho en volver. De acuerdo, respondí. Solo quería decirte que te estoy agradecido. Guardé silencio unos segundos. No me debes nada a mí. Se lo debes a los niños. Él se rió suavemente. Sí, lo sé. La llamada terminó ahí. Sin promesas. Sin ataduras. Esa noche, me quedé sola mucho tiempo. Pensé en los años pasados, en el hombre que una vez fue mi mundo entero y que luego se convirtió en la tormenta que casi lo arrasa todo. Ya no sentía rabia. Solo una certeza muy clara. Lo había superado. La vida no me dio un marido perfecto, pero me dio 2 hijos y una lección muy valiosa. A veces, hay que perder algo para poder vivir de verdad. A la mañana siguiente, llevé a Leo y Sofía al colegio. Antes de entrar, Leo se dio la vuelta y me abrazó. Mamá, ven a recogerme por la tarde, ¿vale? Claro. Sofía me dio un beso en la mejilla y sonrió. No te preocupes, mamá. Me quedé mirando cómo entraban corriendo por la puerta del colegio, con el corazón ligero como una nube. No necesitaba un final ruidoso. Solo necesitaba que cada día que pasara, mis hijos y yo pudiéramos vivir en la verdad, plenos y en paz. Cuando la historia llega a su fin, lo que queda no es la victoria o la derrota, y mucho menos quién tuvo razón, sino el precio de cada elección en la vida. Javier eligió huir, fingir su muerte para conservar su dinero y su libertad, pero al final lo perdió todo: el honor, la confianza, la familia y el derecho a ser un padre pleno. Y yo, una mujer aparentemente frágil, me vi obligada a erguirme, a aprender a ser racional, firme y a asumir la responsabilidad de mis decisiones hasta el final, solo por proteger a mis hijos. La mayor lección de esta historia no reside en la ley, sino en el karma. Hay errores que, al cometerlos, parecen un atajo, pero cuanto más avanzas, más difícil es volver atrás. Si hoy eludes una responsabilidad, mañana esa responsabilidad volverá a llamar a tu puerta de una forma mucho más dolorosa. Nadie puede vivir en paz sobre los cimientos de la mentira, especialmente cuando detrás hay padres ancianos y niños pequeños. Para quienes son padres, esta historia nos recuerda algo muy claro. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres responsables. Un padre o una madre que desaparece, por la razón que sea, deja una herida muy profunda en el alma de un niño, una herida que ningún dinero puede compensar. Y para las mujeres que se encuentran en una situación similar a la mía, recordad, ser buena no significa ser sumisa. Ser tolerante no significa dejar que otros pisoteen tus límites. Cuando necesitas proteger a tus hijos y a ti misma, tienes derecho a ser fuerte, a decir no, y a recurrir a la ley y a la transparencia para salvar tu propia vida. La vida no siempre nos da una familia perfecta, pero siempre nos da el derecho a elegir cómo vivir. Vivir con miedo o vivir en la verdad. Vivir para complacer a los demás o vivir para que tus hijos crezcan sin tener que agachar la cabeza por lo que sus padres hicieron. Si esta historia te ha parecido valiosa, si has visto en ella un reflejo de ti misma, de un ser querido o de una familia real, suscríbete al canal para no perderte más historias de vida, de personas y de karma, tan reales y cercanas a nuestra existencia. Tu suscripción no solo es un apoyo para el canal, sino una forma de que las historias con moraleja sigan contándose, para que más personas puedan despertar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Te deseo a ti y a tus seres queridos la lucidez para elegir el camino correcto, el coraje para enmendar los errores y la generosidad para seguir viviendo una vida en paz.